Bienvenidos al principio del fin de la extinción. Jurassic Park es una realidad. O quizás eso creemos o queremos pensar. Durante décadas, ver a un dinosaurio caminar por la Tierra fue solo una fantasía de Spielberg. Pero mientras tú dormías, una empresa llamada Colossal Biosciences ha decidido que esto es opcional. Y no es ciencia ficción. Tienen el dinero, tienen los laboratorios y, lo más inquietante, tienen el respaldo de la CIA. Sí. Hoy vamos a desgranar cómo el mundo real está superando a la ficción. Por qué la inteligencia estadounidense está invirtiendo en resucitar animales y el secreto que se esconde tras los miles de millones de dólares que fluyen hacia el Ártico. Al final de este video entenderás por qué el mamut lanudo no es el objetivo final, sino solo el caballo de Troya para algo mucho más grande. Colossal Biosciences no es una empresa de biotecnología común. Desde Dallas, Texas, es lo más parecido que tenemos en la vida real a InHem, la corporación de John Hammond. Pero hay diferencias clave. En Jurassic Park usaban ADN de rana para rellenar huecos. Colossal usa CRISPR, la técnica de edición genética más avanzada de la historia. No están clonando un mamut de un resto congelado. Están editando el genoma de un elefante asiático para que se convierta en un mamut. Y no se detienen en el mamut lanudo. En su lista de desextinción tienen además al dodo y también al tigre de Tasmania. Y ya han logrado importantes avances. Por ejemplo, han conseguido derivar células madre pluripotentes inducidas de elefantes. Suena técnico, pero esto es el santo grial para crear tejidos que nunca antes habían existido en un laboratorio moderno. Aquí es donde la historia deja de ser un documental de ciencia y se convierte en un thriller de espionaje. ¿Quién paga la cuenta? Colossal ha recaudado ya más de $600 millones de inversores como Peter Thiel y Paris Hilton. Pero el nombre que hace que a todos se nos erice la piel es In-Q-Tel. ¿Qué es In-Q-Tel? Es el brazo de capital de riesgo de la CIA. Su misión no es ganar dinero, es encontrar tecnologías que sirvan a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué la CIA quiere mamuts? No es para hacer un zoológico. La desextinción requiere un dominio absoluto de la ingeniería genómica y la computación masiva. Quien controla el código de la vida, controla la biotecnología global. Todo esto está rodeado por mucho secretismo. Muchos de los avances en secuenciación genética financiados por In-Q-Tel no se publican en revistas científicas de inmediato. Se quedan en la sombra bajo el pretexto de bioseguridad. Pero insisto en que esto se parece mucho a Jurassic Park, aunque hay implicaciones en todos los aspectos. Vamos a hacer un ejercicio de comparación. En la película, el caos vino de la teoría del caos. En la realidad, el peligro es la gobernanza. Si Colossal logra arreglar el ecosistema del Ártico introduciendo mamuts para evitar que el permafrost se derrita, ¿quién es el dueño de ese ecosistema? Una empresa privada. El gobierno que financió la tecnología. Y además, lógicamente estamos jugando a ser el creador sin un manual de instrucciones. La capacidad de crear o modificar especies puede usarse para la restauración climática o como un recurso biológico de precisión quirúrgica. In-Q-Tel sabe que la próxima batalla no será nuclear, será genética. Muchos lo han preguntado. ¿Estamos a punto de vivir un escenario tipo Jurassic Park? La empresa Colossal Biosciences, liderada por el genetista de Harvard George Schur y el emprendedor Ben Lang, ha acaparado titulares en todo el mundo. Pero, ¿realmente planean traer de vuelta a los dinosaurios? La respuesta corta ahora es no, o no por ahora. Colossal Biosciences no tiene previsto resucitar dinosaurios. La razón es una cuestión de ciencia básica. El ADN tiene una fecha de caducidad. El material genético se degrada por completo en unos 6.5 millones de años. Como sabemos, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Simplemente no tenemos un manual de instrucciones genético para ellos.
pero eso podría ser solo por ahora. Aunque los dinosaurios están fuera de la mesa, la empresa tiene objetivos increíblemente ambiciosos con especies cuya extinción es mucho más reciente y de las que sí conservamos ADN de alta calidad. Estos son sus proyectos estrella. El mamut lanudo, su proyecto insignia. No buscan crear un clon exacto, sino un elefante asiático resistente al frío con genes de mamut para que pueda repoblar el Ártico y ayudar a frenar el cambio climático. El tigre de Tasmania. Extinguido en 1936, Colossal trabaja junto a laboratorios australianos para devolver este depredador alfa a los ecosistemas de Tasmania. Y el dodo, su proyecto más reciente. Buscan restaurar esta ave en la isla de Mauricio, utilizando el genoma de la paloma de Nicobar como base. Pero hay algo que ya han logrado. Ya lo has visto. Te lo voy a contar en minutos. Sí, hay una especie que ya han creado. Muchos se preguntan si esto es solo una promesa para el futuro, pero la realidad es que ya ha nacido el primer animal desextinto de la historia moderna. En octubre de 2024, Colossal Biosenses anunció el nacimiento de 3 cachorros de lobo gigante. Se llaman Rómulo, Remo y Caresi. Pero espera, no es exactamente como en las películas. No son clones directos, como el ADN del lobo gigante original extinto hace 10.000 años. Estaba fragmentado. Los científicos tomaron el genoma del lobo gris actual y lo editaron. Ingeniería de precisión, porque reemplazaron partes clave del ADN para que estos cachorros tengan el tamaño, la mandíbula y el pelaje característicos de los lobos prehistóricos. Y el hito de 2026 es que justo ahora estos ejemplares han alcanzado la madurez y la empresa está preparándose para que se multipliquen con el objetivo de crear una población estable de lobos gigantes que caminen de nuevo sobre la Tierra. Es increíble. ¿Qué opinas de esto? Deja aquí abajo tu comentario. Y no es solo ciencia ficción. Colossal está rompiendo barreras biológicas cada vez. Sus logros más tangibles hasta ahora pueden también ser que, por ejemplo, en 2024 lograron crear las primeras células madre pluripotentes inducidas de elefante. Eso es un hito histórico porque permite probar ediciones genéticas en el laboratorio sin ir o utilizar a un animal vivo. Además, han logrado descifrar genomas casi completos y extremadamente precisos del mamut y del dodo, identificando exactamente qué genes los hacían únicos. Es decir, esto podría catalogarse como una secuenciación de alta fidelidad. Para entender por qué el mamut es la pieza clave que quiere impulsar a Colossal Biosenses, tenemos que entender cómo funciona el Ártico hoy en día. Actualmente hay una gruesa capa de nieve que cubre la tundra durante el invierno. Aquí está el problema. La nieve funciona como una manta térmica, esponjosa y llena de aire. La nieve impide que el frío extremo del invierno, que puede llegar a los menos 40 grados centígrados, penetre en la Tierra. Como resultado, el suelo, el permafrost, se mantiene caliente. Está muy caliente por dentro, facilitando que se derrita. ¿Y cómo esto lo podría solucionar el mamut? La teoría de Colossal, basada en los experimentos del Parque Pleistoceno en Siberia, propone lo siguiente: pisotear la manta. Al caminar, los mamuts aplastan la nieve profunda hasta convertirla en una capa delgada y compacta. Al compactar la nieve, esta pierde su capacidad de atrapar el calor. El escudo térmico desaparece. Sin esa manta de nieve, el aire gélido del Ártico entra en contacto directo con el suelo, actuando como un refrigerador industrial que congela el permafrost a niveles mucho más profundos. Además, al derribar árboles y arbustos oscuros que absorben calor y promover el crecimiento de pastizales que reflejan la luz solar, los mamuts cambian el color del paisaje, haciendo que la Tierra absorba menos calor del Sol. Con esto queda algo muy claro. El mamut no es un invasor en el Ártico, es el técnico de mantenimiento que el ecosistema perdió hace miles de años. Su misión no es solo existir, es pisotear el suelo hasta que el termómetro vuelva a bajar.
Pero espera, porque te hablé de permafrost, pero no te lo dije muy claro. Quiero ser más exacto en esto. Imagina que el suelo es como un congelador gigante que lleva encendido miles de años. El permafrost no es una capa de hielo, como un glaciar, sino tierra, roca o sedimento que permanece completamente congelado, a 0 grados o menos, durante al menos 2 años consecutivos. Se encuentra principalmente en las regiones polares, es decir, el Ártico y la Antártida, y en altas montañas. Cubre casi el 25% de la superficie terrestre del hemisferio norte. Ahora con esto espero que estés mucho más claro. Traer de vuelta el mamut no es un capricho científico ni un truco publicitario. Es una estrategia de defensa planetaria. Al restaurar estos animales en el Ártico, estamos reactivando un sistema natural de refrigeración que lleva millones de años apagado. El mamut evitará que el permafrost se derrita, actuando como un guardián que mantiene atrapadas bajo tierra billones de toneladas de gases de efecto invernadero que, de liberarse, harían que el calentamiento global fuera irreversible. En resumen, Colossal no solo está resucitando especies, está intentando reparar el termostato de la Tierra para asegurar nuestra propia supervivencia. Un momento, si te gustan los análisis profundos y el acontecer mundial, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Es gratis. Continuemos. Un unicornio de la prehistoria. Mantener laboratorios de genética avanzada y expediciones al Ártico no es barato. Hasta la fecha, mayo de 2026, Colossal Biosciences ha recaudado la impresionante cifra de más de 600 millones de dólares. De hecho, en 2025 alcanzaron el estatus de decacornio, con una valoración de mercado que supera los 10.000 millones de dólares. Es la primera empresa de este tipo en Texas en alcanzar semejante valor. Pero lo realmente interesante no es cuánto dinero tiene, sino quiénes lo están poniendo. El proyecto ha logrado algo que pocas startups consiguen: unir a científicos, fondos de capitales de riesgo y superestrellas globales. Mira quiénes están detrás. Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, no solo ha puesto dinero, sino que está liderando personalmente el apoyo para resucitar al moa gigante en su natal Nueva Zelanda. Tom Brady, la leyenda de la NFL, cambió los campos de fútbol por los laboratorios de genética, sumándose como uno de los inversores estratégicos más visibles. George Martin, sí, el autor de Juego de Tronos. Parece que después de escribir sobre dragones, quiere ver a los mamuts caminar de nuevo sobre la tierra. Paris Hilton fue una de las primeras en invertir. Aunque muchos se sorprendieron, la Socialité ha declarado que le apasiona el impacto positivo que esto puede tener en la conservación del medio ambiente. Chris Hemsworth, el mismísimo Thor, también es parte del equipo de inversores, especialmente interesado en el proyecto del tigre de Tasmania para restaurar el ecosistema de su región. Pero más allá de las estrellas de cine, hay figuras con un historial de éxito brutal en inversiones. Otros también han puesto dinero sobre la mesa. Thomas Future, el ex CEO de Legendary Entertainment, productora de Doom y Godzilla, fue el primer gran inversor y es una de las mentes detrás de la estrategia comercial de la empresa. Robert Nelson, cofundador de Arch Venture Partners, es una leyenda en el mundo de la biotecnología. Si él invierte, es porque la ciencia detrás es sólida. Charles Hoskinson, si te gustan las criptomonedas, te sonará este nombre. Es el fundador de Cardano y cofundador de Ethereum. Su inversión demuestra que el mundo tech más radical también apuesta por la genética. Jim Breyer, de Breyer Capital, fue uno de los primeros en invertir en Facebook. Tiene un ojo clínico para detectar empresas que van a cambiar el mundo. Colossal dice que veremos al primer mamut nacer en 2028. Estamos a la vuelta de la esquina. Lo que empezó como un sueño para devolverle a la naturaleza lo que le quitamos se ha convertido en una carrera de biotecnología apoyada por la inteligencia estadounidense. La pregunta ya no es si podemos hacerlo.
La pregunta es qué pasará cuando el primer mamut abra los ojos y descubra que no es un animal, sino una propiedad intelectual de una empresa financiada por la CIA. La vida se abre camino, decía Ian Malcolm, pero esta vez la vida tiene un número de serie y un contrato de confidencialidad. Pero hablando un poco más de cerca, los proyectos de Colossal Biosys se han amplificado, porque también incluyen, por ejemplo, al ratón Lanud, otro de los proyectos que han impulsado con más esfuerzo. Si queremos verlo de una manera más pragmática, estas no son las mismas especies de antes, son criaturas nuevas. Y comparemos nuevamente con Jurassic Park, quienes también explican en el film, en la película, que no se trataba de las mismas especies de antes, sino que eran animales nuevos, con sus propias particularidades, similares, sí, a los antiguos, pero nuevos. Vuelvo y te repito, híbridos. Y lo particular aquí es que todo está bajo control de la inteligencia. Sí, la CIA vigila todo esto. ¿Hasta dónde podrá llegar la magnitud de todos estos acontecimientos? Es descabellado pensar dónde podríamos terminar con este gran avance. Y recuerda, el núcleo del proyecto es la herramienta CRISPR. Los científicos comparan el genoma del mamut lanudo, recuperado de ejemplares congelados en el permafrost, con el de su pariente vivo más cercano, el elefante asiático, con el que comparte el 99.6% de su ADN. El objetivo no es crear una copia 100% idéntica, lo que te comentaba, sino un elefante funcionalmente resistente al frío. Sí, muy similar al mamut. Y la adición de esto es que se identifican los genes específicos que hacían al mamut ser un mamut. Orejas pequeñas para evitar pérdida de calor, exceso de grasa adiposa, pelaje lanudo y hemoglobina adaptada a bajas temperaturas. Una vez que han editado las células del elefante asiático para que contengan estas características de mamut, el siguiente paso es la transferencia nuclear de células somáticas. Es un proceso similar al que se usó con la oveja Dolly, donde se inserta el núcleo de la célula editada en un elefante al que se le ha quitado su propio material. Y en todo esto hay muchas dificultades, porque el ADN de mamut encontrado está muy degradado. Es como intentar armar un rompecabezas de 1000 piezas al que le faltan 300. Y un mamut nacido en un laboratorio no tendrá una madre que le enseñe a migrar o a sobrevivir. El comportamiento social de los paquidermos es complejo y gran parte es aprendido, no instintivo. En resumen, Colossal no está resucitando al pasado, sino rediseñando al elefante del futuro para que ocupe el nicho ecológico que dejó el mamut. Y te preguntarás, ¿por qué están invirtiendo en esto desde la CIA? ¿Qué implicaciones podría albergar esta maniobra? Hay algo interesante para que quizás entiendas hasta dónde está toda esta acción. ¿Cuál es el poder que se mueve detrás de estas operaciones? ¿Y por qué esta agencia no solamente está utilizando su influencia en Colossal Biosys, sino que también se ha adentrado en sectores inesperados, insospechables? Seguro que en 2016 tú saliste a la calle a capturar un Dragonite, pero alguna vez te preguntaste quién estaba capturando tus datos. Para entender la conexión entre Pokémon GO y la CIA, tenemos que hablar de un nombre que suena a película de James Bond, In-Q-Tel, sí, el mismo de Colossal Biosys. Es una empresa de tecnología cualquiera. Esta firma de capital de riesgo sin fines de lucro trabaja directamente para la CIA. Su misión es financiar empresas privadas que desarrollen tecnología que la inteligencia de Estados Unidos pueda necesitar en el futuro. In-Q-Tel financió una empresa llamada Keol, especializada en visualización de datos geoespaciales. Aquí es donde se pone interesante. El fundador de Keol era John Hanke, quien más tarde se convertiría en el CEO de Niantic, los creadores de Pokémon GO. Cuando Niantic lanzó Pokémon GO, no solo lanzaron un juego,
lanzaron la herramienta de mapeo más masiva de la historia. ¿Por qué le interesaría esto a la inteligencia? Piensa en esto. Los satélites no pueden ver dentro de todas las casas o en callejones privados. Un jugador buscando un Pokémon tipo bicho, sí. Además, millones de cámaras y giroscopios activados enviando datos de ubicación ultra precisos. Es un mapeo perfecto. Y dentro de todo esto está la capacidad de mover personas hacia un punto específico, simplemente activando un mecanismo. Una carnada. La CIA e In-Q-Tel no solo quieren saber dónde estás tú, quieren que sus algoritmos entiendan el mundo físico mejor que un humano. Y para eso necesitan datos geoespaciales que ningún satélite puede obtener. Y aquí estás viendo cómo ocurre algo que no creías posible. Cómo la CIA estaba detrás de Pokémon GO. Cómo a través de In-Q-Tel financia proyectos tales como esos. Y así resulta más lógico pensar que estén invirtiendo en crear a un nuevo mamut, o traer de nuevo al dodo, o la creación de esos lobos que viste hace solo minutos. Es decir, todo esto tiene de relevancia realmente todo, porque nos indica cómo se mueve el poder real, ese que tiene intereses quizás para en unos años utilizar grandes especies, quién sabe para qué. Al mismo tiempo que avanzamos en el mundo de la IA, avanzamos en el mundo de la genética. Son transformaciones de distintos sectores, pero que se relacionan y te tienen a ti como un espectador más. La importancia de todo esto es los cambios profundos que pueden hacer. ¿Podríamos repoblar esto de especies que ya dejaron de existir? ¿Qué o cuál será tu reacción cuando veas ese nuevo mamut en el 2028? ¿Y qué otras fortunas crees que podrían seguir poniendo más dinero para que Colos Salvajes siga amplificando sus negocios, añadiendo más especies? Piensa en algo. Comencé hablando de dinosaurios. Por ahora no, pero quién quita que en un futuro eso no se convierta en una realidad. El mundo cambia constantemente, con ello la tecnología y la ciencia. ¿Cuánto más puede cambiar el mundo? ¿Y a ti que te gustan estos temas tan interesantes y profundos? Quiero invitarte a ver este video, donde podrás ver toda la documentación, archivos y fotografías que han sido desclasificadas por el gobierno estadounidense, por el Pentágono, durante las últimas horas. Un trabajo extraordinario en el que analizamos todo a detalle como en ningún lugar. Te prometo que quedarás impactado, sorprendido. No solamente avistamientos, es algo más. Es la demostración de que quizás no estamos solos. Y finalmente, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.